Bueno, pequeña pausa para tomar algo y descansar. En la segunda parte, que va a ser mucho más corta que la primera, eh, les voy a hablar primeramente de lo que son las etapas del proceso de lavado de activos. Eh, Vamos a ir a el PowerPoint que se llama clase 1, está en LEVA, en la bolilla de marco normativo nacional, donde además van a poder ver un informe de gestión de la UIF como para entender un poco cómo se aplican estas distintas funciones a las que fuimos trabajando de la UIF. Pero bueno, en este PowerPoint de clase 1, en la filmina número 19, se trabaja, al principio se ven casos generales, pero en esta filmina se trabaja lo que son las etapas en el proceso de lavado de activos. Yo les hablaba del proceso de lavado de activos, les decía que era la inserción en el sistema económico financiero de bienes provenientes de un ilícito penal, es decir, bienes provenientes del narcotráfico, de la trata, de la corrupción, de la evasión y de otros delitos presentes. Ahora, este proceso es necesariamente un proceso complejo, o es muchas veces, digamos, un proceso complejo, que la doctrina lo ha sintetizado en 3 etapas. La primera es la colocación, es decir, uno tiene el dinero en efectivo, me dio una valija el narcotraficante, yo lo tengo en efectivo, y lo quiero transformar, lo quiero colocar en el sistema financiero. Por ejemplo, abro una cuenta bancaria y lo pongo. Busca, lo primero, distanciar los fondos del delito de origen. Si ya no tengo los billetes que yo recibí con su número de serie, sino que tengo un número de cuenta, en principio me estoy apartando de lo que es este origen ilícito. Pero también es cierto que si yo me quedo ahí, el investigador de lavado de activos simplemente va a ir a ver que uno abrió una cuenta, que puso dinero, me va a preguntar de dónde salió ese dinero, yo no lo voy a poder justificar y va a quedar demasiado obvia mi operación de lavado de activos. Entonces lo que sucede después es una segunda fase, que es una fase que se llama de decantación o de estratificación por estratos, que busca disfrazar o disimular este dinero y eliminar los rastros y cortar la cadena de evidencias. Si yo hago una transferencia a una cuenta bancaria personal, después quizás haga 3, 4, 5, 6 transferencias fraccionadas hacia una cuenta offshore que tengo en Panamá, las ponga a nombre de una sociedad pantalla que me constituí en ese país, a su vez abra una cuenta en un banco suizo y la mande a Suiza y parte de ese dinero lo mande a Hong Kong, por ejemplo. Entonces lo que yo hago es estratificar, decantar, buscar, complejizar la ruta del dinero, que sea tan difícil identificar a dónde fue ese dinero que le permita, digamos, que le impida a quien me está investigando, a la autoridad pública, determinar efectivamente qué es lo que pasó con ese dinero. Puedo, por ejemplo, convertirlo a bitcoins, puedo, por ejemplo, convertirlo a bonos o a acciones, puedo, por ejemplo, meterme en un fideicomiso y de esta manera que no quede demasiado claro qué parte se acrecentó sobre la base de la actividad misma del fideicomiso y qué parte efectivamente fue una colocación desde el principio, etcétera, etcétera. Una vez que cuanto más grande sea este proceso de decantación o de estratificación, obviamente más efectiva va a ser la maniobra de lavado de activos. Más difícil va a ser que alguien pueda determinar el origen. Más alejado va a estar esta operación de lavado de este origen de narcotráfico. Entonces yo voy a tener una operación que quizás
no resulta fácil determinar, que el analista no va a poder determinar por qué pasó todo esto, pero difícilmente la pueda conectar con aquel cargamento de droga que se incautó en el puerto de Buenos Aires, por ejemplo. Y luego, Filmina 21, está lo que se llama el proceso de integración. Esto es, finalmente, que este dinero ingrese en el sistema económico y pueda ser disfrutado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a mí no me sirve tener el dinero en una cuenta en Hong Kong si yo no me puedo comprar un auto o una casa con esto. Yo necesito integrarlo al sistema, darle una explicación y con eso darle apariencia de licitud. Entonces imagínense que este dinero que yo saqué y lo moví en distintas cuentas offshore, etcétera, luego lo traigo con alguna excusa, por ejemplo, una inversión genuina que hace una empresa extranjera a un negocio mío, cuando en realidad esa empresa extranjera es una sociedad de pantalla que me corresponde a mí. Y entonces cuando yo lo venga a usar en mi empresa, y me vengan a preguntar, yo voy a decir, bueno, fue una inversión que me hizo tal empresa extranjera. Por ejemplo, esa es una maniobra clara de integración. Entonces, este dinero que hizo todo este circuito para alejarse lo más posible de esta operación de narcotráfico, por ejemplo, termina integrada en el sistema financiero. Obviamente no tiene que llegar hasta la misma persona, ¿no? No tengo que ser yo el que coloca y yo el que integra. Pueden ser personas distintas, pueden haber varias personas, puede haber una distancia enorme entre quien lavó y quien hizo el delito precedente. Por ejemplo, el narcotraficante y el lavador pueden ser dos personas distintas o puede ser la misma. Pero el objetivo central de esta maniobra es simular la licitud de los fondos, es decir, que parezcan fondos legales, que parezcan fondos genuinos, que parezcan fondos que provienen de una actividad real y legal, y en realidad que sean fondos que provengan de un ilícito. Vamos a ver el último tema, y ya no los aburro más, esta evolución normativa que algo fui diciendo hasta ahora. Si nosotros vamos al PowerPoint, ya les digo, ya está, al PowerPoint de marco que se llama marco normativo local, en la Filmina 2 aparece esto que les estoy diciendo. En el año 1989, quiero dar esta parte, perdón, de esta evolución, porque después vamos a ver en la segunda clase, cuando veamos la parte internacional, cómo coinciden estos procesos en nación con estos procesos en la esfera internacional, con algunos, obviamente con algunos años de diferencia. En el año 1989, en Argentina aparece lo que es la primera legislación de lavado de activos, que estaba circunscripta a un delito en particular, que es el delito de narcotráfico, y era fundamentalmente una pena accesoria, un agravante, una situación más casuística dentro de lo que es el narcotráfico. No tenía autonomía como sinónimo. En el año 2000 se crea la ley 25.246, con una particularidad. Se crea el delito de lavado de activos, es esta ley que yo decía que hizo tres grandes cambios. Tipificó el lavado de activos, creó la UIF y creó a los sujetos obligados. Pero tenía una particularidad. El delito de lavado de activos en la ley 25.246 era un delito de encubrimiento. Les explico básicamente lo que es un encubrimiento. Cuando alguien comete un delito, puede venir otra persona e intentar encubrirlo. Por ejemplo, escondiendo las pistas. Por ejemplo, enterrando el cuerpo. Bueno, lo que se entendía era que el lavado de activos era básicamente querer esconder el fruto de este delito precedente, del narcotráfico, de la trata personal. De esta manera se trataba de un delito accesorio.
y por eso vamos a saltear algunas normas y vamos a ir hasta el año 2011 y la ley 26683, que es la que modifica la ley 25246. Cuando ustedes busquen la ley 25246, les va a aparecer la ley completa con las modificaciones de la 26683. Así que no se vuelvan locos por saber la existencia de esta segunda ley de lavado de activos, pero sí por entender que en algún momento, en el año 2011, se modificó este criterio de el lavado de activos como un accesorio, como un delito menor vinculado a un precedente, y se empezó a pensar en un delito autónomo. Es decir, hoy en Argentina se puede juzgar un caso de lavado de activos sin que se haya arribado condena respecto al delito precedente. ¿Sí? Podemos tener una sentencia de lavado de activos de un dinero que no pudimos identificar y culpar a el narcotraficante que estaba atrás, el tratante que estaba atrás, sino simplemente al que lavó ese dinero. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando hablamos al principio de la clase, que a cada delito le correspondía un bien jurídico protegido? Bueno, el bien jurídico protegido correspondiente a el encubrimiento es la administración, la correcta administración de justicia. Es decir, lo que protegen las normas de encubrimiento es que la justicia sea capaz de investigar y no le impidan investigar de esa manera. Es decir, la correcta administración de justicia. Un delito absolutamente accesorio a otros delitos. Es decir, busco que se pueda investigar otro delito. Con la 26683 en el año 2011 lo que se establece es la autonomía del lavado de activos. Ya no es la correcta administración de justicia del bien jurídico protegido, sino que se entiende que el lavado de activos, si bien es pluriofensivo, es decir, que ataca a más de un bien jurídico protegido, no los voy a volver locos con esto. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el lavado de activos es que el lavado de activos es un delito desde el año 2011 que afecta al orden económico y financiero. ¿Sí? Este es básicamente el bien jurídico protegido de la norma. Algunas otras cosas que sucedieron en el año 2000, a fines de 2011, en realidad en el año 2012 se crea este decreto 918 de 2012, que es el que les hablé, que permite a la UIF congelar administrativamente fondos provenientes de el terrorismo. Creo que más o menos con estas normas hay varias que nosotros trabajamos acá. Hay momentos en los que empiezan las primeras resoluciones de la UIF, algunas modificaciones que tienen que ver con las leyes de blanqueo y cómo esto, cuando digo las leyes de blanqueo estoy hablando de estos perdones que hubo respecto de situaciones de evasión internacionales. No sé si se acuerdan las leyes de blanqueo del año 2009, del año 2011, que hicieron en general algunas modificaciones en materia de lavado de activos. Y en el año 2016 se crearon algunas agencias, en particular la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos. Es decir, hubo otras normativas, pero yo quiero que se queden con esto. Con las primeras normas que hubo de lavado de activos vinculadas con el narcotráfico, con la creación de la ley 25246, importantísimo, y con esta modificación que hubo en el año 2011, donde el delito de lavado de activos adquiere autonomía. Deja de ser un delito accesorio a el precedente, deja de entenderse que lo más importante era juzgar el narcotráfico, la trata y qué sé yo, y se empieza a pensar que es muy importante detener este flujo de activos ilícitos que genera un daño autónomo a este bien jurídico protegido, que es el orden económico y financiero. Bueno, hasta acá la clase. Yo sé que son un montón de conceptos, se los dije al principio
que todas estas dos primeras clases o estas tres primeras clases son muy sobre normativa, pero es muy importante que ustedes entiendan estos conceptos para poder después ya meternos en la elaboración de una matriz de riesgo, cómo identificar operaciones sospechosas de lavado de activos, etc. Si podemos, la clase que viene, mi idea es que todas las preguntas que aparezcan sobre esto las podamos trabajar y ver algún ejemplo para hacer un poco más dinámico esta parte. Pero bueno, por ahora esto es todo. Nos vemos el martes que viene, si lo permite el calendario oficial, y espero que se puedan hacer un ratito para ver estos videos. Les mando un saludo muy grande.